¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando y hoy vamos a seguir aprendiendo juntos sobre la Mesopotamia, en griego también conocida como lugar entre ríos. ¿Y qué vamos a hablar de la Mesopotamia? Precisamente que este lugar entre ríos tenía un clima templado. La fertilidad de sus llanuras que rodeaban a estos grandes ríos, ¿sí? Como por ejemplo el Tigris y el Éufrates, va a permitir la aparición de las primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones se las va a conocer como civilizaciones hidráulicas o fluviales. Están ubicadas, como te decía recién, en territorios del Asia Menor, al borde del mar Mediterráneo. Reciben el nombre de Medialuna Fértil y ellos acogió a civilizaciones tanto egipcias como mesopotámicas. Estos ríos, el Tigris y el Éufrates, van a desarrollar durante el transcurso de su tiempo una zona donde se van a aprovechar a organizar en ciudades-estado. Diversos pueblos van a venir a vivir a esta zona y es la zona que hoy conoceríamos como los países de Irak y Siria. Estos pueblos que van a venir a vivir en la Mesopotamia vienen de distintos orígenes. En el territorio habitaban estos distintos pueblos. En el sur estaban los sumerios, quienes fundaron las ciudades, por ejemplo, de Ur, Uruk o Lagash. Al norte estaban los acadios, de origen semita, y ellos fundaron Babilonia. Los sumerios y los acadios fueron conquistados a su vez por los asirios, cuya capital fue Nínive. Tengamos en cuenta todas estas informaciones, hablando siempre de capitales de ciudades. Los asirios en sí conformaron un gran imperio y también fueron muy temidos en la zona. Por lo tanto, luego de su conquista de los asirios, van a llegar los caldeos, quienes van a conquistar ese territorio y van a dar un esplendor mucho mayor al que ya venía teniendo, y va a ser la época de neobabilónica, ¿sí? Donde Babilonia va a ser un gran potencia regional, no solamente desde el punto de vista político, sino también cultural. eh, pero también tenemos más adelante un gran imperio de la antigüedad, como fueron los persas, ¿sí? Ellos conquistan toda la zona del Mediterráneo e incluso más allá, porque conquistan Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto, y cuando quieren empezar a conquistar todo lo que tiene que ver con Grecia, las colonias griegas, ahí entran en conflicto con em, otra civilización realmente trascendente para la historia. Estas zonas quedarán obviamente en un tremendo caos, donde precisamente el poder de un emperador va a sofocarlas, ¿sí? Un emperador importante de esa época es Darío, que obtendrá la estabilidad nuevamente de la zona, pero gracias a Alejandro Magno, en el año 330 a.C., le pone fin al poderío persa que había en la región. Ahora, esta llanura del Éufrates y del Tigris no tenía fronteras naturales, siendo constantemente conquistadas por pueblos nómades y otras civilizaciones, como por ejemplo los persas de origen indoeuropeo. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que las constantes amenazas que significaba que la sociedad se organizaba de una manera muy rígida. ¿Por qué? Porque en torno al gobernante, que en ese momento, por ejemplo, era un rey, también tenía la función de sumo sacerdote. Por lo tanto, estas civilizaciones se consideran que eran teocráticas, ¿sí? Que el poder estaba dado por el poder de un rey que también tenía funciones de representar a los dioses. ¿Sí? Entonces, algo muy importante a tener en cuenta, ¿por qué esta organización en ciudades-estado? ¿Qué significa? Que cada ciudad tenía su rey, sus leyes, su ejército propio y finalmente su deidad protectora. Ahora, ¿cómo era esta sociedad?
recién decíamos algo, era estamental, era con categorías muy rígidas. Por lo tanto, teníamos dos grandes sectores sociales. Los sectores sociales, que eran los privilegiados, ¿sí? Que estaba compuesto generalmente por los líderes, o sea, el rey, los grupos dirigentes, los sacerdotes, los altos funcionarios y los guerreros. También a estos funcionarios también podía haber artesanos especializados, no cualquier artesano. En cambio, en la base de la sociedad estaban aquellos que no eran privilegiados, como por ejemplo los campesinos, los artesanos, ¿sí? Y finalmente los esclavos, que estos no tenían absolutamente ningún derecho. ¿Esto qué refleja? La especialización del trabajo y la mayor importancia de la ciudad que se va dando a través del tiempo. Ahora, las grandes ciudades sumerias, por ejemplo, van a ser Ur y Uruk. Las ciudades sumerias eran amuralladas y en el centro se ubicaba el templo y centro político económico de la ciudad. Eso se lo denominaba con el nombre de Sigurat y era precisamente el centro de la vida de la ciudad, porque por ahí pasaban los hechos y más importantes que podía suceder. Fuera estaban obviamente los campos agrícolas. Bueno, acá ves un mapa de las ciudades de Ur y Uruk y si te fijas bien, los sumerios van a estar ubicados en la parte sur de la Mesopotamia. Acá también tenemos algunas manifestaciones artísticas en piedra, también cómo era trabajada, algunas estatuillas, etc. Ahora tenemos también, como decíamos hoy, a las ciudades babilónicas o al pueblo babilónico. Estos tenían su capital en Akkad, ¿sí? Luego de la caída de Nínive, sí, o sea, cuando estábamos hablando de los asirios, sí se encuentra un esplendor muy importante que se revive gracias al rey Nabucodonosor, quien será aquel que va a gobernar y que se va a destacar en el periodo neobabilónico. Construirá, por ejemplo, los famosos jardines flotantes en honor a su esposa, ¿sí? Entonces ahí tenés una imagen. Acá tenés, por ejemplo, sobre la Torre de Babel, ¿sí? Vamos a monumento. Y finalmente, aquí sí tenemos a los asirios. Los asirios, su capital, Asur, ¿sí? Y el gobierno estaba basado por medio de la guerra y el terror. Ellos caen en el año 612 a.C. a mano de los caldeos. Acá también tenemos eh, construcciones arquitectónicas de ese momento, siempre están relacionados con reyes y con dioses, muy importante esto también tenerlo en cuenta. En cuanto a los relatos que va a haber de la época, tanto sean legendarios como de todo tipo. Ahora, un tema muy importante que legamos de las civilizaciones sumerias es el tema de la escritura. La primera forma de escritura, la escritura cuneiforme, ¿sí? Y aquellos que eran los especialistas en realizar ese tipo de escritura. La escritura cuneiforme sumeria es el primer sistema de símbolos lingüísticos conocido por la humanidad. Es a través de símbolos, ¿sí? O sea, eh, ¿qué significaba? Que cada símbolo tenía o representaba a un objeto. ¿Dónde se realizaban estos trabajos con respecto a la escritura? En tablillas de arcilla, ¿sí? Los escribas tenían el rol importante dentro de la sociedad, por eso eran uno de los sectores privilegiados, y llevaban, por ejemplo, las cuentas, el registro, ¿sí? Todo lo que tenía que ver surge por una cuestión matemática la escritura, ¿sí? Además de, obviamente, el saber científico y el artístico de la sociedad sumeria. En cuanto a la astronomía y a la matemática, también tenemos que los sumerios desarrollaron un sistema sexagesimal.
midiendo el tiempo en 24 horas de 60 minutos cada uno. Descubren, de hecho, los planetas, 5 planetas, y tenían un calendario de 12 meses con semanas de 6 días. También podemos decir que tenían un gran conocimiento geográfico y a ellos les pertenece uno de los mapas más antiguos conocidos, por lo cual también van a desarrollar la arquitectura de regadío como diques y embalses. Ahí tenés la imagen de uno de los mapas más antiguos realizados por los sumerios. ¿Para qué era importante el tema de los diques y embalses? Para controlar el agua, ¿sí? El caudal de los ríos. Pero ahora vamos a hablar del Código de Hammurabi, otro hecho muy importante que nos va a dar Mesopotamia, ¿sí? El Código de Hammurabi es estrictamente un conjunto de leyes, ¿sí? Mandado a hacer precisamente por el rey Hammurabi de ese momento. Entonces, ese código de leyes va a representar que el Estado va a hacer cumplir las leyes y va a castigar a aquel que viole las leyes o que las infrinja. ¿Sí? Esto que iba a permitir, a evitar la venganza por mano propia. ¿Sí? En cuanto a lo que tenemos la cosmovisión, es un politeísmo jerárquico. ¿Qué significa esto? Bueno, cada ciudad tenía una deidad protectora. Los dioses del panteón mesopotámico tenían formas humanas y estaban organizados de manera jerárquica. No era al azar, ni mucho menos, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Religión politeísta, cada ciudad tenía su propia divinidad, tenían un orden jerárquico y se relacionaban con elementos de la naturaleza que permitían que la agricultura, ¿sí? Eh, fuera provechosa. Y acá tenemos, por ejemplo, el nombre de algunos dioses: An, cielo; Ki, tierra; y Enlil, aire; y Enki, agua. Bueno, esto es todo por el momento y te invito a que sigamos aprendiendo juntos en el próximo tutorial, donde seguiremos hablando y aprendiendo sobre distintos temas de ciencias sociales. Hasta la próxima. Chau.